Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a una emisión más aquí en Criterios en este 23 de junio. Qué gusto que usted nos esté acompañando en esta fecha tan especial, ya que específicamente hoy fue la inauguración de la edición número 24 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, San Salvador 2023. Y es que es una fecha histórica para nuestro país. Y bueno, y como cada viernes nosotros vamos a seguir analizando esa variedad de temas respecto a lo que sucede en nuestro país. Como ustedes saben, en estos tiempos no se puede dejar de lado el análisis de cada una de las fórmulas presidenciales y específicamente de la oposición. Es necesario analizar sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas rumbo a los comicios del año 2024. Eso y más con nuestro invitado estelar. Estamos hablando de Marvin Aguilar. ¿Qué tal, Marvin? Muy buenas noches, caballero. El set hoy es solo para usted. Sí, una lástima que no estaba Ronald, ¿verdad? Y contento también por el evento que hemos visto sobre la inauguración de los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe. Es interesante, suerte a todos los atletas, en especial a los salvadoreños, que estamos necesitados del país de heroísmo. Sí. Y es en el deporte donde se mezcla precisamente tanto el heroísmo, la ilusión de un país, la identidad, la política incluso, ¿no? Mucha gente que no ve, pero efectivamente el deporte es toda una manifestación política. Es histórico, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1935, aquella hazaña que hace Jesse Owens, un afroamericano, que logra ganar por primera vez la medalla olímpica de oro del atletismo, ¿no? Derrotando a los alemanes, a la raza aria alemana. Y Hitler había estado en el podio felicitando a todos los medallistas de oro. Y es conocido el incidente que se niega a felicitar a Jesse Owens. Pero lo que no se dice, fíjate, es que también el presidente Franklin Delano Roosevelt se negó a darle la mano a Jesse Owens cuando regresa a Estados Unidos, y la Casa Blanca recibe a todos los medallistas de oro de Estados Unidos de esa Olimpiada, pero en el evento de la Casa Blanca Jesse Owens tiene que entrar no por la puerta principal, sino que le entregan su reconocimiento en privado, afuera, y no cuando se premió a todos los atletas blancos. Entonces, efectivamente, el deporte se vuelve una manifestación también política, en el sentido de que Hitler cometió un error, pero también lo comete Franklin Delano Roosevelt al no darle la mano tampoco a Jesse Owens. Y no se suele hablar de eso. Entonces, el deporte ha servido para expresar posiciones políticas, avanzar en derechos, para que haya más mujeres, por ejemplo, en las diferentes disciplinas, y para que haya también dentro de esta minoría de la diversidad sexual también más representantes en los Juegos Olímpicos. En ese sentido, creo que el país está deseoso de héroes, y ojalá que los atletas salvadoreños dejen gestas memorables. Desde luego, lo esperamos, ¿verdad? En estos Juegos Olímpicos, que son, digamos, a los que El Salvador puede, digamos, llegar o aspirar, participar y tener una participación decorosa, ya que aún en los Juegos Olímpicos, ¿verdad?, no hemos tenido una medalla de oro, ¿verdad?, para poderla celebrar en alguna de las ramas deportivas. Así es que ojalá todo bien en estos 15 días, que San Salvador se vuelve la capital del deporte en la región, y suerte a los atletas salvadoreños. Bueno, y ahí está el mensaje: mucha suerte y mucho éxito para nuestros atletas, que sabemos que más de alguna gesta heroica, pero lograremos ver. Entonces, como el primer punto, vamos a analizar oportunidades reales, más bien
vámonos a las fortalezas que tiene la oposición, suponiendo que las tenga. Y si las tiene, cada una de las fórmulas tiene su estrategia adecuada o ha pensado bien en cómo afrontar este reto para 2024. Entonces comenzamos. Fortalezas, Marvin. Pues bueno, digamos, es un poco complicado porque hasta ahorita los candidatos que se han presentado todavía no han hecho público cuál va a ser su, digamos, su plan de gobierno o cómo pretenden ellos abordar temas tan complicados como, por ejemplo, lo económico, que es, por decirlo de alguna manera, el talón de Aquiles del gobierno actual. Yo creería que si hay una ventaja que la oposición puede tener es en el plan económico, que nos digan cómo van a resolver el problema económico. En ese sentido, el gobierno, que debería ya estar implementando políticas económicas, también va a tener el gran reto de explicarle a la población cómo en estos próximos 5 años va a haber una mejoría económica. Y cuando hablamos del problema económico, para poderlo aterrizar es que a la gente que ya trabaja no le alcanza el salario para llegar a fin de mes. Y la gente que no trabaja tiene una gran dificultad para encontrar un empleo. Por eso en El Salvador, cuando hay despidos, siempre es una gran tragedia, porque en los países desarrollados incluso no hay necesidad de estabilidad, de esa llamada estabilidad laboral que tanto, por ejemplo, protegemos en países como los nuestros, porque allá es fácil hallar un empleo a los 18 años y es fácil hallarlo a los 40 años y es fácil hallarlo a los 50 años. No es complicado hallar un empleo, pero en El Salvador es complicado hallar un empleo a los 18 años y después de los 35, 40 años es complicado si te quedas sin trabajo, porque casi nadie quiere darte trabajo, porque ya estás viejo laboralmente hablando. Sí, así es. Entonces, en ese sentido, quizás abordar estos problemas que te estoy mencionando, cómo los vas a resolver o cómo pensás resolverlo, es, digamos, el talón de Aquiles del gobierno y podría ser quizás las expectativas de avance para las fórmulas de la oposición. ¿Cómo debería ser enfocada la narrativa o el discurso de la oposición para 2024? Hay un problema, fíjate, que yo noto a veces en la clase política salvadoreña, y es que como que les da pena reconocer que somos un país pobre, ¿verdad? La tormenta ha dejado, por ejemplo, en evidencia en San Salvador esta semana que hay basura que ha salido a flotar, que somos un país vulnerable y que no hay una respuesta frente a una tragedia como una inundación. En ese sentido, tú te preguntas, debemos de comenzar por reconocer que somos un país pobre, que tenemos esta clase de problemas y que debemos de irlos resolviendo. ¿Cómo se resuelven? Hombre, con creatividad. Y uno de los grandes problemas o deficiencias en la educación salvadoreña es que no te enseñan, por ejemplo, a gestionar tus emociones y no te enseñan también a resolver problemas, que es la creatividad. Por eso es que o el salvadoreño se paraliza y no haya qué hacer, o resuelve todo con agresividad y después con violencia. Entonces, ese es otro tema que tiene que entrar en la agenda de los candidatos, el tema de la educación. ¿Cómo vas a plantearte una reforma educativa que ayude al ciudadano? Porque en la actualidad el sistema educativo no ayuda al ciudadano a poder encontrar un trabajo o a tener conocimiento para poder desarrollarse. ¿Qué herramientas les está dando el sistema educativo actual? Las mismas de siempre, las de hace 50 años. El sistema educativo salvadoreño sigue siendo rígido y memorístico. ¿La oposición lo puede tomar como otro punto de debilidad de la actual administración? En realidad es del sistema del país. Y pero se supone que ha venido para transformarlo. Claro, ¿no? claro. El problema, ¿sabes qué es? Que hay que ser como revolucionarios, disruptivos. Necesitamos una oposición que plantee que le va a dar vuelta al país, porque eso es lo que la gente entiende que necesita. Es posible que los sectores conservadores te digan que no necesita eso el país y les asusta, pero la mayoría de la población votante está entre 18
y 35 años. Estamos hablando entre el 65 y el 70%. Es esta población la que, según los datos probabilísticos, el presidente Bukele hace 5 años sacó 1,5 millones de votos, y esta población es la que parece ser que le puede llegar a dar 3.300.000 votos al presidente. Esa es la proyección para 2024, que el presidente gane con 3 millones. Y eso hace que gane en primera vuelta, que no va a haber necesidad de una segunda vuelta. Y Eso cuando tú estás viendo cuánto le puede dar a la oposición, no llegan, así como están, al 3%. Entonces es una distancia bastante grande entre todos los candidatos que han presentado y, digamos, la figura del presidente Bukele. Ahora bien, ¿cómo podrían haber subido de un 3%, todos ellos así como van, a un 30% si hubiera un candidato único? Y esta quizás va a ser la gran lección que les va a dejar 2024 a la oposición, que van a tener que... Primero van a pasar dos cosas interesantes. Muchos, después de las elecciones del 2024, vamos a salir de la palestra política. Muchos nos vamos a ir. Hablo de analistas políticos, hablo de líderes de la oposición, hablo de voces de expertos, y me incluyo porque el punto es que yo voy a ir de candidato, pero imagínate que no quedo. Entonces, lo que me está diciendo el sistema electoral es que tenés que irte ya, porque la gente no compró tu discurso, no lo avaló, y debes de dar pasos a que surjan nuevas voces. Entonces, estaremos ante la posibilidad de que se cambie toda esa red de opinólogos que anda ahí, ¿verdad? Si el resultado es el que se cree que va a suceder, y también podrá dejar voces nuevas. Habrá que ver, por ejemplo, si San Miguel me elige, entonces yo pasaré a ser una de las voces nuevas dentro de la política. Entonces significará que comienza una nueva forma de discurso político, porque quizás uno de los errores que la oposición tiene es que ha agarrado el discurso tradicional, que es de suma cero. Es decir, lo que vos perdás, yo lo gano, y te voy a hacer perderlo criticándote, culpándote de todo, y nada de lo que tú haces sirve, sino que va a servir si yo lo hago. Y aunque tengas algo bueno que hayas hecho, no sirve, porque no lo hice yo. Eso se le conoce como suma cero. Y eso es lo que, digamos, es el discurso que has escuchado a lo largo de estos 4 años contra la figura del presidente Bukele. Por ejemplo, es cierto que la Constitución no avala un segundo periodo o una reelección inmediata, pero también es cierto que hay si tú quieres, un 60%, un 70% de la población que está de acuerdo en, digamos, que el presidente Bukele se reelija y que van a votar por él. Entonces... sigamos concretando la idea, Marvin. Y la oposición te dice, pero es que es inconstitucional. Sí. Lo que debería decirte la oposición es cómo resolvemos ese problema, cómo armonizamos ese deseo de la gente con la Constitución. Pero oponerse a la reelección es algo que genera choque con una buena cantidad de la población, y que eso es lo que al parecer, según las probabilidades, les está pasando costo electoral por el discurso que han mantenido o que decidieron mantener de suma cero, creyendo que así podían desgastar a la figura del presidente Bukele y tener posibilidades de ganar. Nos están diciendo los números por ahora que eso no va a ser así. Bueno, entonces continuemos con este análisis tras la pausa comercial. Volvemos con criterios. Como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos.
imagínense, las proyecciones que está indicando Marvin Aguilar dicen que el presidente Bukele para 2024 gana con más de 3 millones de votos en comparativa con la oposición, que ni siquiera llega al 3%. Pero a ver, Marvin, entonces quiere decir que este menos del 3% es entre todos. Eso permite ver que cada una de las fórmulas no va a obtener ni el 1%. Marvin, por favor. ¿O es que de las 3 fórmulas de la oposición hay una que puede siquiera rasguñar al presidente Bukele? Fíjate que el padrón actual va a andar ahí por 5.200.000 salvadoreños que van a estar convocados a la votación. ¿Y de los que históricamente votan? Y entonces esto, digamos, hay Porque una no votan los tasa 5 de millones. participación del 65%. Se espera que haya una tasa de participación del 65% en esta elección. Esto, hace que, digamos, sería el 73% de esa votación se va a concentrar en Nuevas Ideas, Gana, PDC, PCN, Cambio Democrático y Fuerza Solidaria. Es decir, el 73.2%. Esto significa que ese grupo va a sacar 3.300.000 votos. Ese grupo. Mientras que ves que por Arena, por Nuestro Tiempo y por el FMLN, habrá un 3.3% si lo sumas. Es decir, por Arena 1.6, por Nuestro Tiempo 1.2 y por el FMLN, esa misma cantidad de votos, un 1.5. Entonces la conclusión, es que hay una reelección consumada y no va a haber segunda vuelta. Entonces, y al analizarte, digamos, un 3.3 va a votar por Arena, que sería la fórmula de Joel Sánchez y Hardy García, que eso es lo que se dice en el análisis político. La fórmula de Nuestro Tiempo, que es el capitán Luis Parada, y Celia Medrano, obtendrían un 1.2%. Y el FMLN con un 1.6%, perdón, y la fórmula del FMLN, que es la de Manuel Flores, obtendría un 1.2%. Así quedaría, digamos, la repartición de los resultados, de un bloque afín al gobierno y el otro bloque que no es afín al gobierno. Lo interesante es que si se hubieran unido, la oposición podría oscilar entre un 22% hasta un 30% de la votación, si hubiera habido un candidato único. Por eso no estaba equivocado la intención de quienes dentro de la oposición buscaban un candidato único. Eso es le subía, imagínate, hasta un 30%. Dependerá del candidato. Entonces lo que hemos visto es que hay una especie de despeñicamiento, por decirlo así, esa atomización de la oposición en varios candidatos, que lo que va a suceder es que van a bajar una gran cantidad de votos y van a fortalecer la candidatura del presidente Bukele. A ver, ¿realmente qué oportunidades hubiera tenido una verdadera alianza de la oposición ante el presidente? Porque también quiero traer a colación que en una de las entrevistas que le hicimos a Julia Evelyn Martínez, ella hablaba de una cobardía política de parte de la oposición, de que cuando el Faro publica que hay una alianza, todos comienzan a negar, de que jamás, nunca serían parte de esa alianza. Entonces, realmente, nunca hubo una alianza como para que ellos digan, no, es que yo con ellos jamás me sentaría, cuando medio mundo sabía que sí. Vamos a ver, yo te voy a decir algo. Yo estoy abierto en San Miguel, por ejemplo, a hacer coalición con partidos para la alcaldía municipal de San Miguel, por ejemplo. Esto hace que nos reunamos con algunos dirigentes locales en San Miguel para plantear esa posibilidad de esa coalición. Habrá que ver si los otros partidos están interesados en eso. Lo que me he topado a primera, digamos, vista es que ellos no sé de dónde sacan que ellos pueden ganar solos la alcaldía.
Los números lo que te están diciendo es que Nuevas Ideas va a ganar la alcaldía de San Miguel, pongan a quien pongan. O sea que Will Salgado puede ser reelecto. Lo que sucede es que Will Salgado tendría que ir en alianza con Nuevas Ideas, porque Will Salgado es de Gana, ¿verdad? Y yo entiendo que Nuevas Ideas quiere llevar en San Miguel su propio candidato a alcalde, y esto pasa por no ir en coalición con Will Salgado. Entonces, si Will Salgado decide irse él solo con Gana, pierde la alcaldía porque la va a ganar Nuevas Ideas. Entonces, así está la situación, por ejemplo, en el municipio de San Miguel. Pero hay candidatos de partidos pequeños que creen que ellos pueden ganar la alcaldía, y eso no es cierto. Y no tienen ninguna base científica para creer eso, para sostener eso que ellos creen. Entonces, y te topas con que no les interesa hacer una coalición. Solo para y te estoy hablando a nivel de San Miguel Centro, sí, ¿verdad? Sí. Que hoy son 6 pueblos, ¿verdad? 6 municipios antiguos. Entonces, en San Salvador, a nivel nacional, pasa lo mismo. La oposición a nivel presidencial solo tenía 2 caminos. A nivel presidencial, o no participaba, ¿verdad? O no llevaban un candidato único. Esos eran los 2 caminos que tenían. Entonces han decidido participar y han decidido participar separados. O sea, están haciendo todo lo contrario que te establece la lógica política o la ciencia política que deberías de hacer. Entonces, si yo te digo, mira, enfrente hay una pared, desacelera, y tú lo que haces es acelerar, está claro que vas a ir a estrellarte. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que tenés a Nuevas Ideas que es capaz de hacer todo, y tenés una oposición incapaz de hacer algo. ¿Y capaz de destruirse a sí misma? No, es que me refiero a la hora de crear, ¿verdad? Nuevas Ideas, ¿te reforma la Constitución? Sí. ¿Te lo puede reformar en el último momento? Cuando vaya a vencer esta legislatura, te reforma toda la Constitución y la ratifica la otra Asamblea Legislativa, ¿verdad? Todas las nuevas disposiciones que quieran meter en la reforma constitucional. Te lo hace así y no podés detenerlo, ¿vea? Entonces te quitó al fiscal, te quitó al arreglo constitucional. Entonces, si te fijas, a eso me refiero. Nuevas Ideas es capaz de hacer cualquier cosa. Eso le gusta a la gente, y eso es lo que la oposición no ha entendido, que ellos tendrían que plantear una revolución, voy a usar esta palabra, ¿vea? Obviamente sin armas, ¿va? Tendrían que hacer una revolución para poder convencer al votante de que ellos también son capaces de cambiar el país de raíz, o sea, darle vuelta, poner esto patas arriba, por una sencilla razón, porque el sistema como lo hemos tenido no funciona, no le ha funcionado a nadie. Cuando yo tenía 20 años me dijeron que cuando yo me jubilara, ¿verdad?, iba a tener una buena pensión. Hoy que estoy ya a 10 años de jubilarme, me dicen que voy a recibir una pensión miserable de hambre. ¿Me ha funcionado el sistema? No, no me ha funcionado el sistema. Entonces, imagínate la gente joven. El joven que ahorita tiene 18 años, nunca va a poder tener una casa propia. Va a tener que esperar que se mueran sus papás para heredarla. Y si hay más hermanos, eso va a ser un pleito, ¿verdad? Porque al venderla no les va a quedar para dar la prima, pues, sí, para una casa. Entonces, el sistema no funciona. ¿Qué necesita la gente? Que esto cambie. Y la oposición no le está planteando a la población cómo va a cambiar este país. El viernes pasado, Ronald Lumaña decía que había que hacer una reforma educativa. Sí, pero una reforma educativa va a tomar tiempo. Se dijo que tomaba alrededor de 20 años, es ¿no? Correcto, siendo optimista, sí, sí. Es una generación, va. O el caso de la agricultura. La agricultura tenés que esperar 4 años para comenzar a ver que hay resultados en la recuperación del aparato productivo agrícola. Bueno, claro, hay que empezar algún día, por supuesto, hay que empezar algún día. Siempre es bueno comenzar, pero hay que decirle a la gente que estas reformas van a tener un beneficio dentro de 4 años, 5 años, 10 años, 20 años, y que no la gente esté esperando que esto va a ser una varita mágica que le vas a resolver de la noche a la mañana, un problema.
Este es otro elemento interesante. Mira, ofrecer cosas fantásticas y maravillosas funciona. A la gente le gusta que le ofrezcas cosas fantásticas. El problema es que tarde o temprano, si no las haces, te van a pasar factura. Por ahora, a Nuevas Ideas no le está pasando factura, pero le va a pasar factura más adelante. Cosas fantásticas me está diciendo tren, Bueno, aeropuerto y satélite. Te voy a decir algo. Tener un satélite es algo que es posible para El Salvador. Lo tiene Costa Rica. O sea, hay y dependerá para qué lo querés. ¿Vea? Puede ser para el tiempo, ¿vea? Puede ser para la agricultura, puede ser incluso para detectar sitios arqueológicos. Dependerá para qué lo querrás. Y es caro, no es tan caro, puede costarte $100,000. O sea, con lo que has gastado en los juegos deportivos, que es un aproximado de 120 millones, según los cálculos, podrías haber puesto un satélite en el espacio y hasta te sobra. El punto es que, según entiendo yo, se convocó para que los salvadoreños lo hiciéramos. Pero los salvadoreños no tenemos la capacidad para hacer un satélite. ¿Verdad? Tenés que comprar, y menos para ponerlo en el espacio. Mejor vas a tener que ponerlo con una empresa estadounidense, o china, o rusa, ¿verdad? Que te lo ponga en el espacio. Y te vas a tener que fabricarlo de afuera. Que pueden participar salvadoreños ahí, pueden participar. Pero El Salvador solo no tiene la capacidad ni para construirlo y para ponerlo en el espacio. O por lo menos va a haber que preparar primero a la gente capaz para poder construir un satélite. Entonces no es algo que va a pasar ya. O por lo menos... Y por ahí tendría que irse la oposición. Como digamos de que tendrá que ofrecer cosas de alguna manera reales, viables, explicar de dónde los va a sacar, las cosas fantásticas, ¿verdad? Y eso es lo que les falla, ¿va? Porque bueno, hasta ahorita acaban de ser presentados. En su presentación no lanzaron, digamos, las grandes líneas que un candidato debe de tener, que nos va a decir por dónde se va a ir. Más se han empecinado en demostrarnos que son buenas gentes, lo cual también es cierto. Un candidato tiene que ser intachable. Estamos de acuerdo. Eso gana. La ética es importante en estos momentos. Para diputados, para alcaldes y para presidentes. Eso es importante, tener ética y ser intachable. Pero no solo eso basta, sino que también tenemos que saber cómo van a resolver los problemas del transporte, por ejemplo. Son 5,000 unidades de transporte que tenés que cambiar en este país. Un sistema de transportes para que la gente use más, digamos, los buses que el carro, y que eso disminuiría grandemente el congestionamiento. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a resolver? Entonces eso pasa, por ejemplo, algo fantástico sería resolver el problema del transporte. Y eso... Y siquiera proponer algo. Y hay que proponerlo, pues, ¿verdad? Y es fantástico, tiene que ser fantástico porque tiene que ser una salida creativa, ¿verdad? No puede ser el metro, no porque no lo podamos hacer, sino que porque habría que hacerlo subterráneo o habría que hacerlo elevado, ¿no? Entonces eso puede ser entre más caro, muy largo. Se pueden probar algunas rutas de metro, ¿verdad? Elevado, pero no va a ser todo. El tema del Citran, por ejemplo, que ha sido abandonado, es algo que debería de retomarse. Lo debería de retomar el FMLN, por ejemplo, que ellos fueron los que lo hicieron como salida para el transporte, pero no estás escuchando eso. Ok. Bueno, entonces, para seguir con el análisis, vamos primero a nuestra pausa comercial y regresamos con criterios. Como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos.
Algo que es esencial de analizar dentro de las fórmulas de la oposición es por dónde va a ir la narrativa, por dónde va a ir el discurso. Ya Marvin Aguilar daba algunos puntos fundamentales que podrían darle algunos votos más a la oposición, pero que aún así la oposición no está haciendo. Entonces, el planteamiento en este caso son las debilidades que puede tener la oposición de una u otra manera. En ese caso, si nos vamos al discurso, seguir repitiendo que el régimen de excepción ha sido un fracaso les va a ayudar. Mantener el discurso de la violación a los derechos humanos les va a ayudar. Mantener que se está vulnerando fuertemente la Constitución puede ser parte del discurso y eso les va a ayudar. Estos tres temas, Marvin, ¿lo debe seguir abordando la oposición o todavía no se ha entendido que la gente bajo ninguna circunstancia quiere un retroceso al régimen de excepción? Hay algo importante. Yo veo bien difícil que la oposición cambie el discurso, porque no sé por qué. Es un discurso que sí, la ciudadanía no se lo compra. Estamos viendo que no funciona, pero hay un problema, digamos, con la oposición. Mira, recurrir a figuras viejas que han estado en la política en tiempos pasados y que ya fracasaron, no es correcto. Yo hubiera presentado a Joel Sánchez a él solo, así en algo como Steve Jobs, ¿verdad? Cuando va a presentar un celular, ¿verdad? Como que fuera un lanzamiento, ¿verdad? Era un lanzamiento de una candidatura, pero debió haber aparecido él, ¿verdad? Y desde ahí comenzamos mal. Autopresentarse. ¿Cuál es el problema, no? Pero cuando pones un grupo de políticos que ya estuvieron ahí y que han fracasado, no es que sean malos, sino que han fracasado políticamente, no le quitas protagonismo, ¿no? Pasa algo con la vieja escuela política salvadoreña, y es que tienen experiencia, por supuesto. Claro que la tienen. Pero la gente quiere seguirlo viendo en pantalla. Yo disfruto hablando con la gente que ha estado en gobiernos anteriores. Una vez te sorprendería de contarte que ha aparecido un señor en un taxi con ropa modesta e incluso con un hoyo en el zapato, en la suela. Y era el general Carlos Humberto Romero, el expresidente de El Salvador, que fue derrocado en 1979. Entonces, hablar con él sobre ese momento histórico del país es algo importante. O con el coronel Majano, ¿verdad? Que fue miembro de la junta que derrocó a este general. Entonces, de alguna manera, sí, tienen experiencia, vivieron momentos importantes, pero no los pones a dirigir el nuevo movimiento político que querés hacer para el país, y mucho menos hacer la voz y dar la cara de este movimiento político. La oposición ha cometido un error. Le ha llamado tonto al pueblo. ¿Verdad? Le ha llamado que está engañado. ¿De qué manera? Por el apoyo que le brindan al presidente Bukele. Entonces tú no puedes decirle tonto al pueblo y después irle a pedir el voto. No podés. Entonces, está bien quienes le han dicho tonto al pueblo, ¿no? Y han criticado al presidente Bukele. Pero no pongas entonces a esa gente a ser voz de un movimiento que pretende generarte una gran cantidad de votos. Ese es el error, ¿verdad? De buscar a gente que ya participó. Porque esta gente tiene experiencia, pero tiene una tendencia a equivocarse en lo mismo que se equivocaron en el pasado. Porque hay un error de esa cultura, de esa generación, de que yo sé lo que estoy haciendo, vos sos bicho, vos no sabés, vos aprendés de mí, aunque te equivoques, aunque te hayas equivocado. Y es aquella idea absurda de que el que es jefe, aunque se equivoque, sigue mandando, ¿verdad? Entonces, eso en política no funciona, o al menos ya no funciona. Entonces, y eso es lo que ves cuando oís figuras, gente mayor,
¿verdad? Que te dice, es que la juventud, se preguntan por qué la UES no ha salido a protestar contra el gobierno, ese espíritu, digamos, rebelde de los estudiantes universitarios que había antes. Y están dormidos, dice. ¿No será que es otra juventud? ¿No será que tiene otras aspiraciones? ¿Que tiene otras formas de luchar? La visión ya cambió, la visión se transformó, los objetivos, exacto, la meta, entonces cuando tú buscan. oís a esa gente mayor que no entienden por qué el respaldo es incuestionable al presidente Bukele, y que decías que están dormidos, o otros casos que son tontos, entonces vos decís, entonces no entienden lo que está pasando. No es la oposición la que se quedó dormida en los laureles del pasado. Digamos que es la oposición la que no ha logrado entender qué pasa. Y lo primero, decía Sócrates... Y se va a meter a jugar en una situación ¿sí? en la que no entiende cómo funciona la Por la eso cosa. el resultado que ves que se está pronosticando, estos datos que te he compartido de esa cantidad de votos, lo ha hecho la disruptiva, que es, digamos, la oficina que tiene la Universidad Francisco Gavidia de análisis demoscópico. Ellos han hecho todo un detalle. Entonces, vaya, necesita buenos candidatos, intachables, con ética. Está bien. Digamos que a Luis Parada, a Celia Medrano, incluso a Joel Sánchez, no les podés señalar. Incluso fue presentado ya, ¿verdad?, Hardy García, que la presentan como vicepresidenta, ¿verdad?, sin partido. Joel Sánchez no tiene partido y Hardy García no tiene partido. Han sido presentados a la sociedad, ¿verdad?, para que algún partido las acuerpe, ¿verdad? Entonces, se rumorea que van a ser los candidatos de Arena. Van a recalar finalmente en Arena. Está bien. Vaya, pero en el caso de Manuel Flores, digamos que es el más posicionado de los tres, ¿no? Entonces, el punto es, son intachables, no tienen nada que se les señale de corrupción, está bien, pero nadie sabe qué van a hacer con el país. Y el país tiene tantos problemas, como ya ves lo que una tormenta provoca. Imagínate un terremoto, imagínate un volcán que entra en erupción. Eso por decir una cuestión natural. Entonces, luego lo del trabajo, luego lo de la salud, Sí. luego lo de la educación. Entonces, luego lo del tema de seguridad, que el tema de seguridad no solo es el punto de las pandillas. Creo que hay un error en no reconocer el éxito del estado de excepción, Sí. y solo criticarlo. ¿Vea? Yo haría lo siguiente: yo lo apoyaría desde la Asamblea Legislativa, pero también exigiría investigación a las violaciones a los derechos humanos y acompañaría a las víctimas. Eso que diga el fiscal que va a guardar 150 muertes porque no hay delito que perseguir, eso no es posible. Él ahí está cometiendo el delito de omisión de investigación. Él puede después ser investigado y procesado por eso. O sea, y si no hay delito que perseguir, ¿por qué no hace público los expedientes? Para poder determinar si es cierto lo que él está diciendo. ¿O le vamos a creer al fiscal porque él, ¿qué?, es enviado de Dios o qué? Y él no se equivoca, es apóstol del Señor, o sea, es profeta, ¿qué ondas? No es así, pero esto no desmerita el estado de excepción. Y hay que garantizarle a la gente que esto es importante. Y la oposición no te lo dice. Que los pandilleros no van a volver a las comunidades. ¿Cómo se lo garantizamos? Teniéndolos en la cárcel 20 años. Sí, claro. Y eso hay que garantizárselo a la gente, que los pandilleros no van a volver a las calles. Que no puede ser. Podés achacarle todo lo que querrás al presidente Bukele en el tema de cómo ha logrado esta paz social. Pero debes de garantizar que no va a haber marcha atrás. Yo no quiero que los pandilleros vuelvan a controlar las calles ni las comunidades. Entonces, por eso apoyo el estado de excepción. Entonces, debemos de buscar que un cuerpo legal que sustituya al estado de excepción y que garantice que no van a volver los pandilleros a las calles y que garantice que se sigan metiendo presos a los pandilleros con la severidad que hay, pero a la vez hay que investigar las violaciones a los derechos humanos y castigar, ojo, a los funcionarios que están involucrados en las violaciones a los derechos humanos, aunque este sea el fiscal.
¿verdad? Aunque este sea un policía, aunque sea un soldado y aunque sea un juez. Eso tiene que ser contundente el Estado. Creo que eso falla la oposición. Entonces, ahorita, ¿quién puede hacer todo eso? ¿Cuál es la esperanza de la gente? El presidente Bukele. Desde luego. Y contra los resultados del régimen de excepción y la eliminación de las pandillas, la oposición, al menos hasta el momento, no tiene un discurso el cual la gente pueda comprar. Pausa y volvemos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y es que en este mismo análisis de las fórmulas de la oposición, algo ha quedado bastante claro desde hace tiempo. Y es que la oposición había planteado que alguien tenía que salir en representación, pero ese alguien no debía de tener pasado político. Ahora bien, al no tener pasado político, menciona la oposición, usted no tiene, como dicen, cola que le pisen, ¿sí? No tienen, es decir, alguien no tiene por qué decirle, mire, usted es corrupto. Bueno, pero es que yo nunca he estado en política. Ok, por un lado. Pero está el otro elemento también. ¿Qué tanto puede funcionar establecer fórmulas con personas que, si bien no tienen pasado político, la gente no los conoce y por lo visto en las presentaciones la gente no termina de conectar con estas nuevas fórmulas? Por favor, Marvin. Hay una trampa, creo yo, política en eso de yo no tengo pasado político. Está bien, te felicito. ¿Y cómo vas a resolver el problema nacional? Si no tiene pasado político, no entiende de política. No entiende de política, no entiende de la cosa pública, no entiende de la administración pública. ¿Y entonces cómo vas a resolver los problemas del país? Es un arma de doble filo. Entonces, por eso tampoco la gente te cree. Veamos, todos los presidentes, por lo menos en la época moderna, han tenido experiencia en la administración pública. No vienen de cero. Incluso, por decirte algo, Tony Saca, ¿verdad? Que no había sido, él sale de la ANEP y de ASDER a ser candidato presidencial. Y alguien puede decir, mire, pero es que él no estaba en política, pero lo conocían, ¿no? Primero, pero ANEP era hasta hace poco era una gremial política, ¿verdad? Y él tenía detrás de sí un aparato que se llamaba Arena, un aparato político que venía gobernando 15 años y que le daba entonces a la credibilidad de que Arena tenía una infraestructura política que era la que iba a gobernar. Tenía gente de donde tomar para los ministerios y venía gobernando 15 años. Entonces, claro, es una mezcla de no soy político con una mezcla de, miren, yo tengo un aparato burocrático y político que va a manejar el Estado porque ya lo viene manejando. Y su vicepresidenta sí había sido funcionaria pública. ¿Verdad? Entonces, luego, Mauricio Funes. Mauricio Funes nunca había sido político, ¿verdad? Pero tenía 23 años o 25 años entrevistando a políticos. O sea, si había alguien que conocía la realidad del país era Mauricio Funes, porque desde este puesto que vos tenés, haces política, hablas con políticos, hablas con analistas, hablas con economistas, hablas con un sinfín de gente que te permiten a ti tener claro cuál es el problema del país. Digo, si sos un buen entrevistador, si sos acucioso, si lees. Entonces, Mauricio Funes tenía eso, que son los que yo encuentro que han llegado a presidentes sin haber pasado por el aparato burocrático. Incluso el presidente Bukele, él ha tenido que ser alcalde de un municipio pequeño, luego después alcalde de la capital, y ahí estás hablando que su figura se construyó en 6 años. No es que Bukele venía de la nada, él no tenía pasado político, claro que lo tenía. De hecho, para el presidente Bukele, o bueno, en aquel entonces el verdadero reto, creo que era primero asumir una alcaldía como lo era Nuevo Cuscatlán, y de ahí, por lo demás, pues hacer ya su trabajo propio. Claro, porque a la gente ya le había dado el voto. Y esto es porque necesitamos
los votantes, conocer quién sos y verte cómo vas a resolver, ¿verdad? Un problema de país que tengas, seas diputado, seas alcalde, seas presidente. La gente necesita saber, digamos, de dónde venís, o sea, qué pata puso ese huevo, pues. Y eso solo pasa, está bien que me digas que sos empresario, que sos exitoso, está bien, te felicito, pero es que la empresa privada no es lo mismo que, digamos, ¿El Estado? Que el Estado, pues. De la cosa pública. Ajá, no es lo mismo, o sea, está bien que seas exitoso. Es más, hay un riesgo de que pongas al servicio del Estado a tus intereses económicos, que ya ha pasado en este país, ¿va? Entonces, no sería raro. Entonces creo yo que frente al hecho de no tengo pasado político, estamos ante el riesgo de que entonces tenemos mediocridad a la hora de manejar la cosa pública. Eso es lo que la oposición tiene que convencer que no va a ser así. Y para eso tenemos que oír a los candidatos. Y hasta ahorita de las 3 fórmulas, solo el que más anda en medios es Manuel Flores del FMLN. Pues, tengo entendido que el capitán Parada, Luis Parada, ya está en el país, pero no está yendo a ningún programa a explicar y a conocernos. ¿Cómo pretende entonces que la gente lo conozca si no sale de... Por eso, ¿va? Entonces, es decir, luego después, Joel Sánchez no ha ido a entrevistas, no está digamos, para que lo conozcamos y cuestionarlo. Entonces, de alguna manera... de hecho, incluso, hablando de eso... Se ve hasta un desánimo, claro, o desorganización también, de que no logran presentar, hacer cuajar al candidato. Incluso, según entiendo, Hardy García, que es la propuesta para vicepresidente, Hardy, ella ya tiene más conocimiento de los medios de comunicación, porque ella sí se le ha visto para ser mayormente conocida. Pero hay que seguir analizando tras la pausa comercial. Volvemos. No sé si alcanza a terminar la idea. En resumen y en conclusión, ¿cuáles son los siguientes pasos que debe establecer o seguir la oposición de aquí a la apertura de la campaña oficial? Por favor, Marco. Fíjate que voy a atrever a robarme unos consejos que ha dado el doctor Oscar Picardo, digamos, que yo lo compartiría para todos los que quieren ser candidatos en esta elección, que a mí me parece sumamente importante considerarlo. Cualquier cuarto de guerra o cualquier focus group o cualquier dirigencia de partido político o candidato con su equipo de trabajo debería de considerarlo. Él da estos consejos, ¿no?, que son 6, y que creo que eso puede resumir mucho de lo que hemos dicho aquí. El primero es: no sigan consejos ni análisis de políticos que ya fracasaron. Tienen experiencia, pero tienden a repetir los errores. 2, el territorio es importante, pero es más importante el espectro digital. En el territorio, una de las cosas es que hay una tradición de ir al territorio, que el candidato tiene que ir al territorio. Es cierto, tiene que ir, pero el problema es que tenemos un clientelismo político arraigado en este país, que ir al territorio significa gastar dinero, porque la gente te pide cosas. No sirve una lámpara, quieren un equipo de fútbol, quieren una clínica comunal, quieren un puente, quieren paquetes agrícolas, y un candidato se puede quedar pobre, se puede gastar millones, y eso no te garantiza que van a votar por vos. Entonces lo que tenés que hacer es llegar, tu mensaje tiene que llegar. Y por eso se refiere que el espectro digital es una herramienta importante para que la gente te conozca. El mejor seguro político es la ética. Busquen gente intachable. Eso es bien importante. 4, las promesas irreales
funcionan, pero después pasan factura. 5. No vean las gráficas, dice. Mejor lean e interpreten los datos. Es decir, separados no llegan al 3.3%, pero en un solo candidato pueden llegar al 30%. Eso va a demandar que ellos, todos los que ves ahí hablando por una fórmula única, dejen de lado sus egos y planteen un plan de gobierno. Donde no puedes participar con tu candidato, planteen un plan de gobierno. O con una fórmula que puede lograr el 30%, poder repartirte cargos en la Asamblea Legislativa o las alcaldías. ¿Vea? Porque esta elección es general. Pero eso demanda madurez política, que quiero decirte, no la tienen nuestros políticos. Es difícil eso. Y 6, no cometan estupideces. ¿Vea? La forma en que se han presentado los candidatos, la forma en que tú has visto que no aparecen, ¿vea? Eso es una estupidez política, pues. No pueden haber ya 3 fórmulas y que no aparezcan. ¿Vea? Tienen que aparecer o avisar que ya no van a participar, que a veces hasta uno puede pensar en el caso de la fórmula Parada Medrano de nuestro tiempo, que pueden terminar anunciando que ya no van a participar. ¿Vea? Ese silencio permite pensar muchas posibilidades. Bueno, y ahí, en resumen, el que tenga oídos, que oiga. Marvin, hemos llegado al final del programa, pero nos vamos sin antes agradecerle por haber traído sus criterios en torno a las distintas fórmulas presidenciales. Agradecerte a ti, Fernando, y un saludo a la audiencia de Canal 8. Siempre es un gusto estar con ustedes en este programa. Bueno, entonces nos veremos en otra ocasión. Y amigos, amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde, el criterio más importante lo tiene usted. Feliz fin de semana y mucho éxito para nuestros atletas. Descansen. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.